¿Cómo están? Vamos a hablar de las reglas de Brasil. Y en primer lugar, celebro que estén estudiando una especialización de defensa y garantías. Este tema es fundamental y bueno, vamos a empezar. Hablamos de las reglas de Brasilia que fueron aprobadas por la Cumbre Judicial Iberoamericana en la decimocuarta cumbre en Brasilia en el año 2008 y luego fueron actualizadas en la decimonovena cumbre en Quito, Ecuador, en el año 2018. Quiero hacer hincapié en esta actualización porque circulan muchas versiones no actualizadas. Eh, y fue de trascendencia, como les explicaré más adelante. ¿De qué se trata la Cumbre Judicial Iberoamericana? Se trata de un foro de diálogo y de concertación institucional en el ámbito iberoamericano que promueve la cooperación entre los poderes judiciales de 23 países. Participan las máximas instancias y los órganos de gobierno de los sistemas de justicia, y por eso es tan trascendente que estas reglas hayan sido aprobadas por esta Corte. Y yendo al tema en particular, ¿qué son las reglas de Brasil? Las reglas de Brasil son un conjunto de disposiciones que constituyen estándares básicos para garantizar el acceso a la justicia de las personas en situación de vulnerabilidad. Si ustedes vean, en la primera regla, en la sección primera, dice claramente que las presentes reglas tienen como objetivo garantizar las condiciones de acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad sin discriminación alguna, directa ni indirecta. Continúa luego diciendo que esto se hará a través de un conjunto de políticas y de medidas que permitan y aseguren el pleno reconocimiento y el disfrute de los derechos humanos invocables ante la justicia. Entonces, estos son los focos sobre los que vamos a hablar. Acceso a la justicia de las personas en situación de vulnerabilidad. Y en este sentido, es muy importante recordar que han sido incorporadas a nuestro ordenamiento jurídico mediante la resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la acordada número 5 del 2009, en la cual establece la obligación de que sean seguidas como guía en los asuntos a los que se refieren en cuanto sean procedentes. Luego, en nuestra provincia de Santa Fe, la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe adhirió a las reglas de Brasilia por acuerdo número 14 de 2011, reconociendo que se trata de una valiosa herramienta para garantizar y promover la efectiva mejora del acceso a la justicia, y adhiere diciendo que deben ser seguidas en cuanto resulte procedente como guía en los asuntos a que se refiere. Reproduce lo dicho por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Es en este sentido que es importantísimo conocerlas y, como siempre digo, no solo estudiarlas, conocerlas, sino internalizarlas, porque tienen que ver con nuestro trabajo cotidiano, como ahora les voy a explicar el mandato que conllevan. La actualización, como venía diciendo, fue trascendental porque primero obedecía a la necesidad de adaptarlas a los avances normativos internacionales y también a los nuevos enfoques sobre acceso a la justicia. Y de las 100 fueron modificadas, actualizándolas, 73 de ellas. Ahora bien, algo importante que nos dicen las mismas reglas en las palabras iniciales. Nos dicen que es muy poco útil que el Estado reconozca derechos de manera formal si no se garantiza realmente el acceso
al sistema de justicia para hacer efectivos esos derechos. O sea, derechos de manera formal no implican su ejercicio en lo real. Por eso es que es tan importante garantizar este derecho a la tutela efectiva. Las reglas no se limitan a ser una base de reflexión. Pueden constituir, nadie dice que no podamos reflexionar sobre los obstáculos y las barreras que encuentran las personas para acceder a la justicia a través de ellas. Pero lo importante es que son recomendaciones concretas, reales, para los órganos públicos y también para quienes prestan sus servicios en el sistema de justicia. Por eso les decía antes, la importancia de estudiarlas, de conocerlas, de aplicarlas en el trabajo cotidiano, porque es un mandato que tenemos a través de ellas, un mandato de aplicar el trabajo cotidiano de todos los operadores de justicia. Y ese reconocimiento implícito que tienen las reglas no es solo para el poder político, por eso quiero recalcar esto, dijimos, no solo para los órganos públicos, no solo para los poderes políticos. Hay un reconocimiento de que también el Poder Judicial, el Ministerio Público Fiscal de la Acusación en nuestra provincia, las defensas públicas oficiales, tienen una responsabilidad clara en materia de acceso a la justicia de las personas y los grupos sociales en situación de vulnerabilidad. Por eso las reglas son obligaciones para los operadores del sistema de justicia, que deben deben plasmar lineamientos para hacerlos concretos. Yo les puedo dar un ejemplo de cómo un estándar internacional se aplica a una labor concreta. Por ejemplo, en nuestra defensoría, yo estoy a cargo, soy la titular del Servicio Público Provincial de Defensa Penal, una manera de aplicar los estándares de cumplimiento de la normativa legal y convencional es a través de la redacción de estándares de defensa que concretizan, que operativizan todos los estándares a nivel internacional respecto de la defensa, respecto de los derechos de las personas privadas de libertad y todo lo que hace el debido proceso, todo el plexo de derechos que surgen de los tratados internacionales de derechos humanos. En este sentido, podemos decir que las reglas se compatibilizan perfectamente con el sistema universal de derechos humanos y también con el sistema interamericano de derechos humanos. Bueno, las reglas hablan de diferentes mecanismos a través de los cuales el derecho internacional de derechos humanos se vuelven aplicables de manera concreta. Y yo lo que quiero decir, veníamos diciendo eso, lo que quisiera completar, es que cuando hablamos, y por ahí repetimos mucho la palabra acceso a la justicia, vulnerabilidad, pero creo que lo que hay que tener totalmente claro, mencionamos estos términos y cuando pensamos que queremos operativizar las reglas en el día a día, estamos tratando de mejorar la vida de las personas y de los grupos de personas en situación de vulnerabilidad. Hay que tenerlo en cuenta. Y bueno, hablando de la actualización, yo quisiera decirles en primer lugar la actualización que tuvo lugar respecto de la sección segunda, la regla número 3, que habla de los beneficiarios de las reglas. Y aquí es muy importante recalcar que en ese título que habla de personas
que nos habla de las personas en situación de vulnerabilidad y que nos da el concepto de personas en situación de vulnerabilidad, se incorpora a la cláusula general no solo la persona, porque habla persona en situación de vulnerabilidad, se incorpora grupo de personas. Y esto ha sido trascendental y obedece a una toma de conciencia de que las barreras para el acceso a la justicia y para el ejercicio de cualquier otro derecho no son solo barreras de carácter individual, sino social o grupal. Esas dificultades, esas cuestiones que hacen difícil acceder a la justicia, responden en muchas ocasiones a la pertenencia a grupos sociales en situación de vulnerabilidad. Yo le quiero decir las palabras de Silvina Ribota, que dice, no son vulnerables, no son vulnerables, están vulnerables como consecuencia de determinada organización jurídica, política y social. Ahora, hablamos de la cláusula general, lo que define las condiciones de vulnerabilidad, y hablamos del grupo, y ahora vamos a hablar de algo que sucede en esta cláusula general, que podría suceder. Hay un riesgo. Hay un riesgo porque se podría ampliar tanto, hacer tan excesiva la aplicación que en definitiva obstaculizaría o impediría aplicar concretamente por ser algo tan general. Entonces, teniendo en cuenta el espíritu de las reglas de Brasilia para garantizar el acceso a la justicia, es que se incorpora otra cláusula, que es otra regla que nos habla concretamente de las causas de vulnerabilidad. Y en este caso tenemos que tener en cuenta que no estamos hablando de una enumeración taxativa, sino que estamos hablando de una enumeración enunciativa, ¿no? Es una cláusula cerrada, y se incorporan como causas de vulnerabilidad la edad, la discapacidad, la pertenencia a comunidades indígenas o a otras diversidades étnicas, culturales, entre ellas las personas afrodescendientes. Acá hablo, esta es una de las cláusulas ampliadas. La victimización, la migración, perdón, quise decir modificada, ampliada y modificada en el 2018. Reitero, la victimización, la migración, la condición de refugio y el desplazamiento interno también es una de las cláusulas actualizadas. La pobreza, el género, la orientación sexual e identidad de género también es una de las cláusulas actualizadas, modificadas, y la privación de libertad. Bueno, finalizando, hay que tener en cuenta que las reglas son diseñadas, como dijimos, y este es el mensaje y lo que quiero que quede muy claro. Están diseñadas para concretizar derechos fundamentales reconocidos en otros tratados. Esa cláusula excesiva de un listado tan amplio podría poner todo en riesgo. Por eso se hicieron las inclusiones de las que hablamos, operativizar las cláusulas en casos específicos, y en el mismo sentido, esto es importante, es la última parte de la regla número 4, que nos dice que la concreta determinación de las personas en condición de vulnerabilidad en cada país dependerá de sus características específicas o incluso del nivel de desarrollo social y económico. Es decir, que la definición en cada país queda a criterio de estos mismos países que conocen mejor su realidad, digamos, son que mejor posicionados están en cuanto al conocimiento de la realidad específica, de la realidad de sus países.
Acceso a la justicia y grupos vulnerables. Entonces, cuando hablamos de estas dos definiciones, no podemos dejar de hablar de la defensa pública, que es el principal organismo que vuelve realidad lo que está en la regla. Garantiza el acceso a la justicia de personas vulnerables. El derecho de defensa es un derecho fundamental y forma parte del derecho fundamental de acceso a la justicia. Los defensores, como dicen los principios y directrices de la Comisión Jurídica Interamericana del año 2016, aprobado por la Asamblea de la OEA, los defensores cumplen un rol de hacer efectivo el acceso a la justicia y de esa manera también consolidar la democracia. Todos los defensores, públicos y privados, somos garantes de la tutela judicial efectiva, principal objetivo de la regla de Brasil. Y les quiero decir, comencé con esto y termino diciéndoles, es importante internalizar estas reglas para que sean aplicadas. Solamente si las conocemos en profundidad, las podemos aplicar en cada una de nuestras acciones defensivas, en cada una de nuestras intervenciones en el sistema de justicia para aquellos que no son defensores, pero que son operadores del sistema de justicia. Voy a dejar un PowerPoint, contiene el resto de las reglas que consideramos fundamentales y también dejamos otro material y espero que les haya sido de utilidad esta pequeña clase. Les mando un saludo a todos. Gracias.